Esta semana vamos a leer el libro de Primera de Pedro, que está increíble porque se trata de cada día un capítulo, solo mide 5 capítulos. Este es el libro de Primera de Pedro, que es Pedro, el mismo que estuvo acompañando a Jesús todo el tiempo. Estuvo directamente con Jesús, o sea, vivieron prácticamente juntos todos los años del ministerio de Jesús. Entonces, si hay alguien que conoce realmente el sentir, pues es Pedro, ¿no? Entonces, a mí esta carta me súper fascinó y en particular se las escribe a todos los creyentes que están distribuidos en Capadocia, en Galacia, en todo el área que ahora es Turquía. Y entonces en esos se los manda porque se los envía a los extranjeros que viven ahí, o sea, a los creyentes extranjeros que viven ahí. Entonces a mí me encanta esta carta porque pues la palabra extranjero significa demasiado para mí, ¿no? Y todos aquí además somos extranjeros, solo Úrsula, pero ya lo ha vivido también, sabe que no es tan sencillito como parece. Así es que está pues muy personal, ¿no? Esta palabra de extranjeros. Y en cierta manera, como el capítulo 3 o 4 me parece, que les habla ya no como extranjeros de Capadocia o de todas estas partes, Bitinia, Asia, sino como extranjeros en este mundo. O sea, como su nacionalidad no es ningún país en realidad, ¿no? Es más bien su nacionalidad es el cielo. Y ellos se está refiriendo como que su nacionalidad es el cielo y en realidad su país de acogida es la tierra. Entonces es lo que nos está diciendo a nosotros. Y yo pienso que si nosotros basamos toda su carta en eso, vamos bastante a la segura. Porque él nos está diciendo, las leyes que ustedes los rigen no son las que los rigen en el mundo. Si a nosotros nos rigen las leyes del cielo, entonces vamos a vivir de una manera, sobre todo como lo pone, con esperanza. Y toda su carta se trata de esto, porque estos extranjeros, realmente extranjeros en Bitinia, en Asia y todo, era una iglesia bastante perseguida, ya había persecución para ese entonces. En ese entonces, él les está diciendo, si ustedes están poniendo su mirada en la persecución, van a vivir agobiadísimos, van a vivir queriendo desfallecer a cada rato, van a vivir sin esperanza, van a vivir tristes, van a vivir con pesar, con carga, con ganas de salir corriendo. Y dice, no lo hagan, acuérdense que ustedes son extranjeros en esta tierra. Si nosotros ponemos en eso nuestra mirada, entonces es de esa manera que vamos a poder tener fe. Y esta carta en particular habla muchísimo, no nada más a la iglesia perseguida, sino también a la iglesia en dolor, la iglesia en pesar. Habla mucho acerca de eso, de que las pruebas, él las pone como si fueran algo que nos va a hacer crecer. No que nos quiere tirar, sino más bien que nos quiere purificar la fe. Entonces, si nosotros, él lo que quiere hacer es decirle a los creyentes, en sus sufrimientos confíen. En medio de todo esto, no lo vean como esta parte tan complicada, tan sola, sino véanlo como que ustedes están regidos por otras leyes. Y entonces no le van a dar el peso tan grande que le diéramos si solo pusiéramos nuestra mirada en las pruebas. ¿Me explico? Entonces él nos dice, todas estas pruebas van a hacer que su fe sea acrisolada como el oro, ¿no? Que sea limpiada, purificada por el oro. Y entonces el oro se purifica así. Primero llega el oro todo con piedras y con basura, ¿no? Con impurezas. Entonces primero pues hay que cernirlo, se va limpiando, pero ya en un momento donde ya está prácticamente bastante limpio,
es cuando tiene que entrar al horno y lo calientan en grado superlativo tan grande que el oro se hace líquido. Y ya que está líquido, entonces empieza a forjarse y empieza a hacer, pues ya se empieza a hacer el oro limpio, el oro ya sin impurezas, y ya se puede trabajar para hacer joyería o para hacer lo que se necesite hacer de oro, ¿no? Pero es lo que el ejemplo que él nos pone es ese. Las pruebas, entonces, las podemos usar para derrumbarnos o las podemos usar para brincar en un trampolín, para decir, esto me va a servir para purificar mi fe, para llegar más alto. Y además, mi fe no nada más la puedo usar para eso, sino que además me va a dar una esperanza, porque yo sé que mi esperanza está en Cristo. Allá está mi verdadera nacionalidad, no está aquí en la tierra. Entonces, toda esta carta habla mucho de esto, de cómo vivir bajo el sufrimiento, porque pues se lo está escribiendo a gente que está huyendo, no huyendo pues, pero está perseguida, está pasándola mal en realidad, ¿no? Entonces, él es lo que está diciendo. Y dice, en medio de las dificultades, tenemos que tener esta victoria de la fe, de una fe fuerte, de una fe sólida, y además, buscar vivir en santidad. La santidad, como en todos los libros de la Biblia, es indispensable, súper importante, nos llena de alegría además y es lo que nos da protección además, nos ayuda a que vayamos por la vida con la certeza, con la seguridad de que Dios nos va a ir levantando, porque nosotros estamos levantando el reino de Dios. Y después nos dice, en otros capítulos más adelante, nos empieza a decir cómo tenemos que vivir el reino de Dios aquí en la tierra, porque nos ve de una manera espectacular esta carta y nos quiere transmitir esa misma manera. Nos quiere transmitir lo que nosotros decimos es la identidad, nos quiere decir nuestra identidad, nos quiere como recordar, así nos está diciendo, es que acuérdense quiénes son y vean todas las palabras más lindas que nos dice, somos descendencia escogida. Eso quiere decir que Dios nos escogió específicamente y cuando viene aquí esta palabra escogida, yo me pongo a ver, es escoger, como que se me viene a la mente cuando yo estoy escogiendo las manzanas en el súper o los jitomates, y entonces veo uno y lo digo, no, y de todos esos jitomates agarro uno y lo traigo y lo cuido y lo tengo metido en mi bolsita y luego llego y lo lavo. O sea, tengo pues una visión especial para este jitomate o para esta manzana o para esto lo que sea, ¿no? De entre todo ese bonche escogió, pero así es como Dios entre todo mundo, mucha gente, de pronto nos toma y nos ve y dice, a esta persona le voy a dar fe. Y nos da fe y gracias a que somos escogidos de Dios, amados de Dios, tenemos esta fe. Y por eso es tan importante compartir nuestra fe, para que también llegue a más personas, para que también más gente pueda conocer de esto, ¿no? Y luego otra cosa, sacerdocio regio. Entonces, sacerdocio es ¿cómo se llama? Escalera entre el cielo y la tierra, ¿no? Nosotros cuando pensamos en un sacerdote es eso, es las personas que están entre el cielo y la tierra, es ese inter, eso es lo que es bíblicamente un sacerdote, ¿no? Es el que medía de alguna manera, el que tiene este conocimiento de las dos partes. Pero aquí dice regio, yo cada que leía estas cosas yo me acordaba de algo, ¿no? Y regio decía yo, los regiomontanos se les va a parecer como muy poca palabra, pero es que regio es de la realeza.
O sea, Él nos está diciendo, somos sacerdotes reales, o sea, de la realeza. Tenemos un lugar demasiado especial para Dios. No somos como... O sea, esta fe que nos ha dado no es una cosa como trivial, es algo que nos va a hacer poder vivir en el reino espiritual de Dios, en el reino de Dios, aquí en la tierra. Es lo que nos va a dar esa posibilidad, ese despertar, esa iluminación. Nos va a hacer que podamos vivir en luz aquí en la tierra. Otra, nación santa, pueblo de Dios. Todas estas cosas nos las dice aquí, fíjense, pero ustedes son descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces nos escogió de entre todas las personas para poder proclamar las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. O sea, también quiere decir que tenemos la luz admirable, que de alguna manera, mientras nosotros estemos poniendo nuestra mirada en los ojos de Dios, en el reino de Dios, vamos a tener esta cierta luz que de otra manera no tendríamos si no vamos por la oscuridad, en las tinieblas. En las tinieblas uno no sabe a dónde ir, no sabe cómo hacer, no sabe cómo salir adelante, ¿no? Pero Él nos está diciendo, no, ustedes tienen la luz prendida. O sea, ustedes ya pueden ver todo, tenemos un despertar. Él, como que aquí Pedro, yo siento, qué manera de envalentonarnos para la vida. De todo a todo, o sea, de todo a todo. Nos está diciendo el valor máximo, vívanlo así, vívanlo, porque proclamen estas obras maravillosas, porque pues nos está diciendo todas estas cosas, ¿no? Nos está dando este valor tan inmenso que suena, híjoles, casi irrespetuoso, ¿no? Como nosotros tan genial. ¿Cómo así, no? Y sin embargo es lo que nos dice sacerdocio regio, descendencia escogida. O sea, suena así como ¿en serio me estás a mí prendiendo la luz para que yo también vaya y encienda la luz a otros lugares? O sea, realmente ese es el poder que nos está diciendo aquí Dios que tenemos. Y todavía nos continúa diciendo, hay de entre todo este conocimiento, dentro de toda esta manera, aquí en la tierra hay muchas cosas que tenemos que hacer, muchas cosas, muchos papeles que tenemos donde podemos tener el privilegio de mostrar las obras maravillosas de Dios, ¿no? Y nos empieza a decir cuáles son, pero todo el tiempo ahí, o sea, su estándar es el privilegio, son descendencia escogida, es todo esto. Eso es lo que está tan impresionante de esta carta, como que lo mucho que nos eleva a cosas tan grandiosas y tan maravillosas, que yo digo, híjoles, con ganas de aprehenderlas con H, o sea, tenerlas así como acapararlas para nosotros y hacerlas reales en nuestra vida, para que no vayamos debilitadas, porque a como pone aquí la grandeza que Dios nos está poniendo y dando, digo yo, qué ganas de meterlo a mi tuétano y vivirlo, vivir este poder tan grande, este sentirme escogida precisamente, o sea, con el cuidado de escoger. Escoger es algo fuerte, o sea, estás tomando algo porque lo consideras que lo quieres más cerca, ¿no? Y es lo que está haciendo Dios con los creyentes, con nosotros. Entonces eso a mí se me hace un honor gigante. Y todavía, como les digo, nos empieza a decir cómo podemos mostrar sus obras maravillosas y mostrar esta fe que tenemos en medio de los papeles diferentes que tenemos que tener por vivir en esta tierra, ¿no? Que son, pues, ser esposas
a nosotras, por ejemplo, ser esposas. Otra cosa que nos dice, eso se los voy a dejar para que lo lean y para que ustedes, para que se mantengan con la curiosidad de saber cuáles son las instrucciones que le da a las esposas para que hagan su papel dentro de aquí a esta tierra, pero también se les dice a los esposos, porque no nomás nos habla a nosotras mujeres, también les dice a los esposos cómo deben de vivir, y no nada más eso, sino para que sus oraciones sean contestadas, para que todas estas cosas se las empieza a decir. Otra, cómo debemos de ser cuando tenemos gobernantes, cómo tenemos que ver a nuestros gobernantes, cómo tenemos que considerarlos. Y nos dice si son buenos, pero también si son malos, porque los gobernantes, pues hay veces que nos tocan unos geniales y hay otras veces que tocan malísimos, ¿no? Y entonces, ¿cómo ser cuando nos tocan con uno? ¿Cómo tenemos que ser cuando nos tocan con otros? Increíblemente, dice esto también, ¿no? También se los voy a dejar que se queden su curiosidad, que lo lean. También nos habla si somos jóvenes, si somos mayores, también habla a los que son líderes, habla a todas las personas que dentro de toda nuestra gama de posibilidades, si somos hijos o lo que sea, que esté en nuestro papel, en qué papel, cómo podemos, en cualquier papel que tengamos, nuestro principal papel siempre es reflejar el amor de Dios. Porque, otra vez, somos extranjeros. Nuestra nacionalidad, nuestra patria es el reino del cielo. Entonces nosotros aquí en realidad somos embajadores. Nuestras bases, nuestros fundamentos no son estos. Nuestros fundamentos es el reino de los cielos. Y lo que estamos haciendo aquí no debemos de darle tanto peso porque pues nos vamos a ir por la corriente, ¿no? Nos va a llevar el río, nos va a llevar el trajín de la vida, nos va a llevar. Entonces, él nos dice que no, que tengamos cuidado de mantenernos con este conocer que nuestra nación, nuestra casa es el cielo. Entonces, eso. Una cosa muy importante que nos dice, que yo amo este versículo: el que quiera amar la vida y gozar de días felices, y luego dice cómo. ¿A alguien de por aquí le gustaría amar la vida y gozar de días felices? ¿Alguien tiene ganas de saber cómo? Porque aquí Pedro lo dice. Dice que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y lo siga. Esas son las instrucciones. Si lo que queremos es gozar de días felices, es amar la vida, entonces de esta es la manera. Simple y llana, refrenando nuestra lengua de hablar el mal. ¿Y cómo se hace si nuestra lengua habla de lo que está lleno nuestro corazón? Entonces, lo que tenemos que tener cuidado, porque podemos tener control, ciertamente podemos tener control, pero si todas las veces tenemos nuestro corazón lleno de palabras feas y las controlamos, nos controlamos con nuestra mayor fuerza de voluntad, pues podremos hacerlo una semana, un mes, 2 meses, ya lo dudaría yo. Pero bueno, la respuesta está en nuestro corazón, que dejamos entrar a nuestro corazón. Si nosotros cuidamos nuestro corazón, entonces habrá cosas bonitas en nuestro corazón que nuestra boca va a sacar muy fácil. De lo que está lleno el corazón, hablará la boca, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que tener cuidado más bien. Pero este tema en particular es un tema bien interesante que definitivamente vamos a tocarlo en otra ocasión. El chiste es esto: refrenar su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños. Y yo quiero hacerles esta pausa aquí con lo de los engaños, porque si nosotros
vemos, por ejemplo, híjoles, alguien que me está dando muchísima lata, ¿no? Voy a poner de ejemplo a los esposos porque pobrecitos, siempre los esposos son los que luego dan lata. Bueno, no todo, no siempre y no todo ciertamente, pero bueno, es un tema que se presta, ¿no? O los hijos también. O bueno, las relaciones cercanas, siempre. Cuando hay relaciones cercanas se puede prestar a que pues, sean relaciones trabajosas, ¿no? Que nos den posibilidad de queja, ¿no? Entonces, si nosotros basamos nuestra visión en lo que está pasando, lo que está haciendo esa persona, entonces podemos encontrar de qué quejarnos. Pero, por otro lado, si nosotros empezamos a ver a esa persona desde el punto de vista de Dios, es su amado, es gente, o sea, Dios ama a todas las personas. Todas las personas son tremendamente valiosas para Dios. Entonces, si nosotros empezamos a ver a esa persona porque me está dando problemas y porque entonces la empiezo a ver como persona menos valiosa o como menos o como algo malo, entonces eso es un engaño. Eso es un engaño porque ciertamente todas las personas son valiosas. Si nuestros esposos nos están haciendo batallar, entonces lo que podemos hacer es tratar de aprender de carácter, de aceptación, de muchas cosas que no tienen que ver con que querer que la otra persona cambie, sino más bien queremos qué es lo que Dios quiere cambiar en nosotros, qué es lo que Dios quiere que hagamos nosotros para poder empezar a ver el mundo y a las personas, sobre todo a las personas, como Dios las ve. Esa es nuestra idea, tratar de ser ojos de Dios aquí en la tierra y ver a las personas que nos están dando problemas aquí en la tierra, incluyendo nuestros esposos, hijos o todas las relaciones personales que nos puedan estar haciendo enojar, la maestra o quien sea que nos esté pudiendo hacer enojar. El chiste es nosotros, como sacerdocio santo y regio que nos puso en el capítulo pasado, tratar de ser los ojos de Dios y ver a los demás con esos ojos de amor y tratarlos de esa manera. Entonces, si no, podemos correr el riesgo de estar viendo un engaño. La gente es amada y si no los vemos amados, entonces no nos estamos fijando en la verdad. La verdad de Dios es el amor y eso es el reflejo, ese tendría que ser nuestro reflejo. Si estamos realmente nosotros poniendo nuestros ojos en Dios, ese tendría que ser nuestro reflejo y lo tendríamos que hacer fácil. Tendríamos que más bien detenernos en oración y decir, Dios, enséñame a hacer tu cuerpo aquí en la tierra. Es lo que Él nos dice. En la Biblia muchas veces nos dice, nosotros somos el cuerpo de Dios aquí en la tierra. Entonces nosotros con ese cuerpo, si parte de su cuerpo son los ojos. Entonces hay que tratar de ver con los ojos de Dios a las personas. Eso, que se aparten del mal y hagamos el bien. Esto, para el que quiera amar la vida y gozar de días felices. Entonces esto, que refrenar la lengua de hablar el mal y los labios de proferir engaños. Que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Así es que esto, pero tan simple que nos lleva toda la vida, pero lo bueno es que tenemos todo el tiempo del mundo para practicarlo. Y viviendo dificultades, pues es como se acrisola el oro, ¿no? Es como realmente cuando hace brillar nuestra fe, si están todas las cosas muy simples, muy sencillitas, pues está, o sea, por ejemplo, un ermitaño, pues no tiene de qué enojarse tanto, ¿no? Pero cuando nosotros vivimos en la sociedad, vivimos en un mundo donde tenemos ocupaciones, donde tenemos obligaciones, donde hay veces que las cosas no nos salen como queremos, ese momento se presta para decir, hoy es momento para purificar mi fe. ¿En dónde está mi fe? ¿Qué estoy creyendo? ¿Qué estoy creyendo? Y entonces ahí es un pasito más adelante. Y cada día ir un poquito más firme con nuestra fe. Podemos equivocarnos, podemos perder el
pues la visión un ratito, pero luego, no, a regresarme, ¿en dónde está mi fe? ¿Cuál es mi nación? Soy sacerdocio regio, dice. Entonces todo esto, y termina otra vez viviendo en ejemplo de Cristo, y el ejemplo de Cristo es el sufrimiento. Entonces aquí otra vez termina esta carta. Como les digo, esta carta está bastante basada en el sufrimiento. Estaba hablándole a una iglesia perseguida, y entonces aquí otra vez nos vuelve a decir, fíjense, queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. O sea, va a haber dolor, va a haber pesar, va a haber dificultades. No se extrañen como algo insólito, va a haber. A nosotros creyentes, nos dice, va a haber dificultades. No es algo de, ¡ay! ¿Pero por qué me está pasando eso? Va a haber. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Eso, la única posibilidad de nosotros poder mantenernos tranquilos en medio del sufrimiento es viendo hacia ojos de eternidad. Es la única posibilidad que yo le veo. Pero él no nomás nos dice eso, no nomás nos dice manténganse ecuánimes lo más que puedan en medio del sufrimiento. Él nos dice manténganse gozosos, tener alegría en medio del pesar, tener alegría en medio del pesar. ¿Cómo se hace eso? Con esperanza, poniendo nuestros ojos en la esperanza, no desesperándonos, no desesperándonos, no perdiendo la esperanza. La esperanza es que Dios es rey, Dios tiene un reino donde nos está esperando, y donde todo lo que pase aquí, en específico, el sufrimiento que pase aquí, no es en vano. No pasa en balde. Cualquier cosa que nos esté doliendo, lastimando, achicando, cualquier cosa, no va a ser en balde. Nosotros tenemos que tener esa esperanza, y entonces nuestra vida vamos a estar obviamente sólidos, fuertes, para poder enseñar las obras maravillosas que Dios quiere que enseñemos. Si vamos por la vida como sufrientes, pues es lo que hace la gente general, ¿no? Sufrir en medio del sufrimiento, eso es lo que pasa. Pero nosotros somos el sacerdocio regio, descendencia escogida, nación santa, pueblo de Dios. Él lo hizo con sus manos, lo escogió, nos puso aquí. Nos estamos llamados a tener gozo, a buscar tener gozo en medio de las pruebas. Si nos los está diciendo, quiere decir que se puede. Y toda esta carta habla de cómo hacerle. Por eso está tan importante esta carta, porque aquí explica cómo vivir en medio del sufrimiento. Y el sufrimiento siempre lo va a haber, así es que pues es una carta práctica, súper útil. Y pues esta es la carta prácticamente. Termina, pues veamos. Depositen en Dios toda ansiedad. Miren, dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que los creyentes en todo el mundo soportan la misma clase de sufrimientos. Luego de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Esta es la esperanza para los que sufren, para las personas que sufrimos. Es que en esta tierra va a haber sufrimiento. Entonces, es lo que él dice. Pero se fijan bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Les habla a unos que están perseguidos, no humillados. Y les está diciendo, hay sufrimiento, pero
hay exaltación a su debido tiempo, no ahorita, eso sí, más o menos como esta cosa de que le dicen al niño, ¿quieres este chocolate ahorita o quieres toda la caja gigante inmensa en un tiempo? Y entonces esa es, ¿no? El niño, una persona con más madurez va a saber escogerlo de al final. Una persona como chiquito o caprichoso va a querer ahorita lo que ya tengo. Entonces, esa es nuestra madurez, nuestra fe, es saber esperar. Ver esa recompensa, eso en un futuro lo vamos a tener, lo tenemos asegurado. La cosa es poderlo ver desde ahorita. Y de eso se trata toda esta carta, acerca de eso. Y está pues el final súper bonito. Luego de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, así dice, un poco de tiempo, ¿cuánto es? O sea, ¿cuánto es? A los ojos de eternidad, mira que no sufrimos todos los días, pero aún si sufriéramos, que son 80, 100, 90 años a los ojos de toda la eternidad. No es nada. Entonces, por eso nos dice, poco tiempo. Luego de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Así es que esa es nuestra esperanza. Fuertes, firmes y estables. Eso es lo que nos va a dar terminando todo este sufrimiento, entre muchas otras cosas. muchas otras cosas. Bueno, podemos alegrarnos. No todo el tiempo estamos sufriendo, francamente. La vida es linda, la vida es buena, pero aún si realmente estas personas estaban perseguidas y estaban pasándolas muy mal, pues en tiempos de sufrimiento siempre hay esperanza, siempre hay un motivo, siempre hay una recompensa. Y aquí la ponen, lo restaurará, o sea, no va a durar para siempre, el dolor no va a durar para siempre, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y ahí termina la carta. Está súper, pero súper bonita, sobre todo para las personas cuando necesitan un consuelo en medio del pesar, en medio del dolor. Es una carta bien, pero bien bonita, con muchas instrucciones. Me encanta que sea Pedro el que la escribe, porque habíamos leído muchos de Pablo, así es que ya tocaba leer ahora de Pedro. Pues eso, ese es el tema de hoy. ¿Qué les parece? Espero que les dé consuelo a todas, porque de verdad que es una carta de mucha esperanza.